Bueno, familia, entonces continuemos con nuestro estudio. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ubicarnos en el capítulo 7 y vamos a leer desde el 37 al 53. Dice la palabra del Señor: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él lo oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el nombre en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la procedencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Bueno, Dios levanta a Moisés para sacar a Israel de Egipto, y les da la ley, ¿no? Pero en lugar de servir a Dios, que levantó el tabernáculo del testimonio en el desierto, los hijos de Israel van tras los ídolos. El Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombres. Esteban acusa a los judíos de haber matado al justo, resistiendo al Espíritu Santo, igual que sus padres. Es como la paráfrasis de lo que acabamos de leer. El título del devocional en esta mañana entonces dice: la obediencia a Dios. Podemos darnos cuenta entonces que Esteban sigue recordando los sucesos de sus antepasados, ¿no? Está dando ese discurso. Prácticamente Esteban señala en su discurso que el pueblo de Dios repetidas veces se dispuso para rechazar al Espíritu Santo y a los profetas.
En el versículo 38, 39 podemos darnos cuenta, ¿no? Más que todo en el 39 cuando dice, pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Qué tremenda esta parte de cuando dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Y podemos recordar en el Éxodo cuando estuvieron en el desierto y había murmuración y decían, pues ciertamente estábamos mejor en Egipto, pues éramos esclavos, pero había alimento variado, había carne, había, bueno, situaciones. Y así también hoy en día podemos ver a creyentes que, dadas las circunstancias, su corazón se vuelve a Egipto. Es como que extrañaran el lugar de esclavitud, eh, independientemente cuál sea, ¿no? Ese Egipto en el cual vivían, algunos alguna adicción, algunos la antigua manera de vivir, vana, vacía, mundana, bueno, etcétera, muchas cosas, las cuales se pueden convertir en ese eh, Egipto en el cual se vuelven esclavos. Otros, en cambio, financieramente vuelven al Egipto con las deudas, con las compras impulsivas y bueno, tantas cosas. Entonces, el Señor los libera y muchas veces se extraña esa parte y vuelven a caer en los mismos, eh, en los mismos estilos de vida, cuando el Señor quiere que seamos libres. Podemos ver que la naturaleza caída del ser humano se limita a creer en lo que se puede ver únicamente, en lo que está al alcance de su vista, de sus ojos. Y esto nos hace caer en el pecado de la idolatría. En el versículo 40 dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recordemos que, como dice en el versículo 38 también, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que habla en el monte Sinaí y con nuestros padres, que ha recibido palabras de vida para darnos. Entonces, esa congregación o esa asamblea, esa reunión que tuvo Moisés en el monte con el Señor, fue 40 días, y el pueblo mientras esperaba, como no veía nada, como no veía manifestación visible de la presencia de Dios en medio del desierto, entonces ellos le dijeron a Aarón, quien quedó encargado de liderazgo, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y mire que el corazón de Aarón también fue seducido, ¿no? Por aquello de lo que no se ve, cierto, no vemos nada, no hay ninguna manifestación, el tiempo va pasando y Moisés no aparece, está bien, entonces autoriza y hacen entonces su becerro, ¿no? Y empiezan a adorarlo. Les decía, la naturaleza cae, creer en lo que solo está al alcance de la vista. Como Tomás cuando Jesús resucitó. Decía, es necesario ver sus llagas, tocar, poner mi mano en sus llagas para poder creer. Y eso limita el poder de Dios en nuestras vidas. Aún ahora, cuando nosotros estamos en espera de las manifestaciones divinas y creemos que Dios obra en nuestro tiempo, en el tiempo cronológico, pues entonces no miramos tal vez la manifestación, no podemos ver o palpar físicamente, visiblemente lo que queremos y entonces el corazón se endurece, se enfría y posiblemente cae en la idolatría y empezamos a darle mayor importancia a las cosas que miramos y no al Dios invisible. Dice en el versículo 41, entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Aquí hay una parte de la idolatría que hoy en día se ve, ¿no? Hoy no hace excepción, no hay la excepción. En este tiempo mucha gente
ignora o rechaza la obra del Señor, que es invisible. No se dan cuenta la transformación que Dios empieza a hacer en las personas. Y, por ejemplo, en los hogares, cuando uno de los miembros se convierte al Señor, el Señor empieza la transformación. Y sí, tal vez esta persona que se convirtió tenía ciertas características agresivas, bueno, qué sé yo, los defectos que uno tiene en la naturaleza pecaminosa. Y la familia no alcanza a ver, rechaza ese cambio, rechaza esa obra de Dios que tal vez no la puedan ver físicamente, pero porque esa transformación está íntimamente desde su corazón hacia afuera, de adentro para afuera. No alcanzan a ver el testimonio de aquella persona que ha sido transformada, tocada por el Señor, ¿no es cierto? Y entonces rechazan, eh, ignoran la obra de Dios. Y también en medio de los creyentes sucede. No se dan cuenta, tal vez están pidiendo algo y Dios ya lo hizo, Dios ya contestó y tenemos muchas veces una mente tan superficial que no alcanzamos a ver el favor de Dios en nuestras vidas. Y, y bueno, dice que en las obras de sus manos se regocijaron. La gente hoy sigue adorando su propia obra. La gente se glorifica a sí misma por los éxitos, por las cosas que ha obtenido, por sus méritos. Y no se da cuenta exactamente que esos méritos, esos logros, esa obra que pudieron hacer, viene por la ayuda del Señor, viene de parte de Dios, porque Él todo lo ha hecho. El versículo 42 dice, Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces está aquí como recriminando el Señor, como eh, diciendo a través de Esteban, mmm, diciéndole a los oyentes que qué es lo que sucedió realmente en el desierto. No fue exactamente un tiempo donde el pueblo de Dios fue completamente o 100% obediente y le ofrecía sacrificios y se entregaban a Él. No. Aquí se refiere a la práctica de adorar deidades asociadas con las estrellas y los planetas. Muchos del pueblo de Dios se dedicaron a eso y hoy en día igual no hacen la excepción. ¿Cuánta gente se dedica a eh, prestar mayor atención antes que a Dios, a los astros, a las estrellas, el horóscopo y tantas cosas? En el versículo 43 dice, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rafán, figuras que os hicisteis para adorarlas, o transportaré, perdón, pues más allá de Babilonia. Eh, Aquí nos da un poco más detallado lo que narraba Esteban en su discurso en el versículo 40, ¿no? Cuando dice, haznos dioses, le dicen a Aarón, que vayan delante de nosotros. Qué terrible. Y entonces, y nos narra aquí un poco más que al dios Moloch y al dios Rafán. El dios Moloch, pues, se conoce que es el dios que tiene que ver con el sacrificio de los niños. A este dios le sacrificaban los niños, los pequeños. Y Rafán, pues, que era un dios egipcio, que ellos habían estado extrañando, pues mirando las costumbres en ese tiempo de esclavitud en Egipto, y lo trajeron nuevamente a, al desierto porque lo extrañaban. Entonces, podemos ver todo esto aquí. En los versículos del 44 al 50, pues nos habla acerca de este tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y le recuerda también que lo llevaron durante ese tiempo en esa peregrinación hasta llegar a la tierra prometida con Josué,
hasta ese tiempo lo llevaron y dice en el 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó, dice, de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, hasta cuando llegó David. Y dice que pues David tuvo gracia delante de Dios y le autorizó a hacerle una casa, pero no la hizo David, sino que la hizo Salomón. Eso es lo que nos está diciendo hasta aquí. Y en el versículo 49 y 50, pues nos habla de la grandeza de Dios, ¿no? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, es claro que este segmento del 44 al 50 nos habla de la acusación a Esteban por supuestamente por hablar mal del templo, por profanarlo con palabras, eh, blasfemar de él. Recordando en el capítulo 6 del versículo 13 de este libro que estamos escuchando, pues lo acusaban a Esteban, ¿no? De que con testigos falsos Esteban estaba hablando mal del templo. Para el pueblo de Dios el templo era algo muy sagrado, lo estaban idolatrando. Y Esteban hablaba acerca de, según los testigos falsos, decían que Esteban estaba hablando que Jesús iba a derribar, a destruir el templo y a acabar con las costumbres que Moisés les había enseñado. Entonces, pero a pesar de esto, reconocía Esteban la importancia del templo y sabía que no era más importante que Dios. O sea, eso es lo que nos estaba narrando aquí en el 44 hasta el 50. Pero qué importante, por ejemplo, en el versículo 49, cuando dice lo que el profeta había dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Aquí está diciendo Esteban, pues miren, o sea, el templo no lo es todo, el templo es importante. El templo es importante porque era el lugar donde se encontraban con Dios. Ese es el lugar donde de encuentro con el Señor. Pero realmente el templo que sea tan importante como Dios, no, eso es lo que les estaba enseñando y les estaba recalcando. Por eso recalcaba lo que el profeta les había dicho. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Bueno, con esto también a nosotros nos recuerda el gran amor que Dios nos tiene. Porque aun siendo un Dios tan grande como dice que el cielo es su trono y la tierra es apenas el lugar donde puede posar sus pies, entonces siendo un Dios tan inmenso, tan grande, tan poderoso, al Señor le agradó el habitar en algo tan estrecho y tan pequeño. Si dice el profeta que la tierra, todo el planeta es el estrado de los pies, ¿cómo es que ese Dios tan grande se agradó en habitar en algo tan estrecho y tan pequeño como lo es nuestro corazón? Notemos entonces ese amor tan grande, tan especial, eh, que no lo podemos entender realmente al humillarse el Señor y querer habitar en nuestras vidas, al querer dejar de lado, es semejante como aquel rey que deja de lado su palacio con tantas habitaciones, con tantos lugares, con cuantos jardines, con mucho espacio para agradarse, dejar de lado ese palacio y querer tomar una vivienda básica con su sala comedor y dos alcobas. Es semejante a eso, se me viene a la cabeza. Y digo, qué tremendo Dios. Y nosotros cuando por situaciones
estamos tal vez viviendo de una manera cómoda en alguna casa y por situaciones económicas tal vez tenemos que dejar la casa para vivir en un apartamento un poco más pequeño. Es difícil, es tremendo. Dios nos muestra su amor en esto, en que dejando su grandeza, se hace hombre en Jesús como nosotros y habita. ¿De qué manera habitó? Lo sabemos, de su humildad, siendo carpintero y llevándonos entonces a nosotros eh, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad en la cruz. Dice que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ahora habita en nuestro corazón un lugar aún más pequeño, más estrecho. Más estrecho, ¿por qué? Porque aún no está 100% libre para el Señor. Porque aún tenemos, como hablábamos hace un momento, el extrañar el Egipto en el que vivíamos. Porque aún nuestro corazón está lleno de muchas otras cosas y no totalmente del Señor. Y esa es la invitación a que nuestro corazón esté totalmente desocupado para que viva Él y podamos decir como Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que hagamos, lo hagamos en la fe en Él y no en nuestra propia carne. Entonces, siguiendo con nuestro estudio en el versículo 51, dice Esteban, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y luego el 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces todo lo dijo Esteban en el fin o con el fin de enseñar a los oyentes lo duros que son de corazón y de pensamiento. En otra versión dice, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Entonces, lo que está diciendo es eso realmente, ¿no? Que son de corazón duro, duros para escuchar la verdad, son tercos, comparándolos entonces con sus antepasados por todo lo que había acabado de narrar, lo que pasó en la libertad de Egipto, en el desierto, cuando Moisés estuvo en el Sinaí. Y con respecto al versículo 52, pues Esteban parece que está hablando de los muchos mensajeros que Dios envió a su pueblo, pero que por motivo de la persecución del mismo, pues perecieron y murieron, ¿no? Incluso Jesús dio una parábola al respecto en Lucas 20, del 9 al 19, cuando hablaba de aquel hombre rico que se fue lejos y mandó a sus siervos o a sus ayudantes a, a cobrar o a buscar algo del fruto que había dejado encargado en sus terrenos y no lo recibieron a sus siervos, sino que los mataban y los acababan. Y el mismo Jesús, ¿no? Siendo el justo, por eso aquí en el 52 dice, ¿a cuál los profetas no, a cuántos profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, la venida de Jesús. ¿A cuántos no los mataron? Al último fue eh, antes de que Cristo muriera, a Juan el Bautista. Lo decapitaron. Y a quien vosotros ahora habéis entregado y matado, refiriéndose al mismo Señor Jesús. Entonces, en conclusión, podemos mirar dos cosas aquí para aprender y no olvidarlo. Un pueblo desobediente y el tabernáculo no visible. Somos peregrinos en la tierra, pero con una morada celestial. Hasta tanto que lleguemos allí, la palabra de Dios será nuestra guía. Después del éxodo, Egipto, la comunidad de Israel debía vivir en el desierto siguiendo la palabra de Dios anunciada por Moisés.
y marchar con fe hacia la tierra prometida. Sin embargo, añoran los días de su esclavitud, pues su corazón está inclinado a Egipto. Finalmente cometen el pecado de hacer ídolos para sí. Su problema no era la falta de morada fija, sino su desobediencia a Dios, su rebelión contra su líder Moisés y su idolatría en lugar de reconocer a Dios en todos sus caminos. Debemos adorar a Jesús como nuestro Señor, obedeciendo a su palabra, porque Él es el Mesías anunciado en las Escrituras. Ahora, no podemos encerrar al Creador en nuestros diseños o en nuestros propios diseños, ¿no? No podemos encerrar al Creador en estructuras diseñadas por nosotros. Esteban señala el error de los judíos al idolatrar el templo. El tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento servían de lugar de encuentro con Dios y su santidad provenía exclusivamente de su santa presencia. La voluntad de Dios es que su pueblo le adore y cumpla el pacto establecido con él. Dios desea ser su prioridad máxima. Israel debe obediencia a su palabra y una vida teocéntrica. Sin embargo, al llevar a la muerte a Jesús, el verdadero templo, los judíos desobedecieron a la ley y al Espíritu Santo. Entonces, no limitemos a Dios con nuestros pensamientos finitos, porque Él es ilimitado en poder. Seamos canales del Espíritu Santo mejor para anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, familia, espero que hayamos aprendido algo de lo que el Señor hoy nos muestra en su palabra. Y quisiera que hiciéramos una oración con relación a lo que hemos escuchado hoy. Señor Jesús, perdónanos, Señor, por habernos olvidado de ti, después de que nos diera, Señor, la heredad del eterno reino de los cielos y la verdadera libertad. Señor, reconocemos haberte dado la espalda para ir tras la gloria del mundo, que es como Egipto. Ayúdanos, Señor, a no caer en la hipocresía de ser unas personas dentro de la iglesia y otras afuera, sino que podamos alcanzar, Señor, toda nuestra energía para que más almas puedan volver a tus pies, Señor. Que reconozcamos, Señor, que dependemos de ti y no de nuestras propias obras. Que aprendamos, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, que tu palabra es nuestra guía y que debemos obedecerte a ti, Señor, y no a nuestra propia prudencia y no guiarnos en nuestro pasado, en la esclavitud en la cual vivíamos. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy nos enseñas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.